Hola, bienvenidos a los videos del curso de Cálculo 2 de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. Como primer video, aprenderemos qué es Rn como espacio vectorial y cuál es su base canónica. Entonces Rn es el conjunto formado por todas las n tuplas o vectores de la forma x1, x2 hasta xn, tal que para cada i entre 1 y n, x sub i es un número real. Y en Rn podemos definir dos operaciones donde este conjunto es cerrado. ¿Qué significa ser cerrado? Significa que al operar dos vectores en Rn, usando la suma por ejemplo, entonces tendremos nuevamente un vector en Rn, donde la suma se realiza coordenada a coordenada. Y el producto por escalar, que toma un elemento alfa en R y un vector u en Rn, también será una operación cerrada. Esto quiere decir que cuando tomas un vector u, como dijimos, y alfa un número real, y hacemos la ponderación alfa por u, entonces el resultado vuelve a ser un vector en Rn. Con las operaciones así definidas entonces, Rn con la suma y la ponderación es un espacio vectorial sobre Rn. Y si nos fuéramos al curso de álgebra lineal y miráramos la definición de un espacio vectorial, entonces tendríamos que un conjunto con dos operaciones suma y ponderación definidas será un espacio vectorial si solamente si la suma es conmutativa, la suma es asociativa, existe un elemento neutro, el que llamamos 0, existe un elemento inverso, el que llamamos menos u, para el elemento u, y hay una ley de distributividad de la ponderación sobre la suma, es decir, alfa por u más b es igual a alfa por u más alfa por b. Para todo u en Rn también hay una distributividad de la suma para los escalares, es decir, alfa más beta por u es igual a alfa por u más beta por u. Hay una asociatividad en los ponderadores, y la última es que 1 por u siempre me va a dar u. En este caso, nosotros ya sabemos que Rn con la suma y la ponderación es un espacio vectorial sobre R. Por lo tanto, estas 8 cosas sabemos que son ciertas. Los elementos de Rn se llaman vectores y los elementos del cuerpo se llaman escalares. Consideremos, por ejemplo, dos vectores en R4, el vector 1, 0, menos 1, 2 y el vector 1, 1, 1, 1. Y notemos que los podemos sumar. Esta suma, como dijimos antes, se realiza componente a componente, por lo tanto, en la primera coordenada tenemos 1 más 1, da 2, en la segunda coordenada 0 más 1, queda 1, en la tercera coordenada menos 1 más 1 queda 0, y en la cuarta coordenada 2 más 1 queda 3. También podemos ponderar. Al ponderar, multiplicamos cada coordenada del vector por el ponderador que aparece afuera. En este caso, 3 veces el vector 1, 1, 1, 1 nos dará el vector 3, 3, 3, 3 en R4. Efectivamente, como dijimos en la opción número 8, 1 por un vector siempre me va a dar el mismo vector, y hay un elemento neutro que en el caso de Rn, perdón, hay un elemento inverso que en el caso de Rn consiste en poner un menos delante de cada una de las coordenadas. ¿Qué es una base? Una base para un espacio vectorial V es un conjunto de vectores que pertenece a este espacio vectorial, al cual llamaremos en este caso V, formado por los vectores V1, V2 hasta Vk, tal que estos vectores son linealmente independientes y al momento de calcular el generador de V nos da el espacio vectorial V, es decir, V genera el espacio vectorial V. Por ejemplo, el conjunto formado por los vectores 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0 es una base de R3. En efecto, notemos que es LI. Si hacemos la combinación lineal alfa por 1, 1, 1 más beta por 1, 1, 0 más gamma por 1, 0, 0 y la igualamos al vector nulo de R3, 0, 0, 0, nos daremos cuenta que esto se puede resumir en las siguientes tres ecuaciones. Alfa más beta más gamma es 0, alfa más beta es 0 y alfa es 0. Si nos vamos de atrás para adelante, notaremos que alfa es 0 y luego en la segunda ecuación, dado que alfa es 0, beta es 0. Y reemplazando esto en la primera ecuación, entonces automáticamente vemos que gamma también es 0. Es decir, el conjunto es linealmente independiente. Para ver que B genera R3, consideramos un vector cualquiera, x, y, z en R3, y veamos que se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de B. En este caso en particular, x y z se puede escribir como z por 1, 1, 1 más y menos z por 1, 1, 0 más x menos y por 1, 0, 0. Por lo tanto, con todo lo anterior, hemos mostrado que este conjunto B es una base
de R3, genera y es linealmente independiente. El punto aquí es que todo espacio vectorial tiene infinitas bases, pero hay una base que siempre, probablemente, preferiremos. A esta le llamamos la base canónica. La base canónica de Rn está compuesta por los vectores e1, e2 hasta en, donde cada sub i tiene todas sus coordenadas nulas, excepto por la coordenada diésima, donde tiene un 1. Por ejemplo, la base canónica de R3, en el primer vector tenemos un 1 en la primera coordenada, 0 en el resto. En el segundo vector tenemos un 1 en la segunda coordenada y 0 en el resto. Y en el tercer vector tenemos un 1 en la tercera coordenada y 0 en el resto. Podemos ver que el mismo patrón se repite para la base canónica de R3, donde todas las coordenadas de cada vector son 0, excepto la primera en el caso del primer vector, la segunda en el caso del segundo vector, y así sucesivamente hasta la quinta en el caso del quinto vector. En Rn podemos definir un producto interno en particular, al que llamaremos producto punto, y este lo definimos de la siguiente manera. Consideramos dos vectores x1 hasta xn e y1 hasta yn y calculamos la suma desde y igual 1 hasta n de x sub i por y sub i. Esta función que va de Rn cruz Rn en R satisface que el producto punto entre un vector y sí mismo será siempre positivo y solo será 0 en el caso en que el vector sea idénticamente 0. Es conmutativo o simétrico y los ponderadores pueden salir en ambas coordenadas y volver a entrar a la misma coordenada o la otra coordenada. También hay una linealidad en la primera coordenada, pero dada la simetría hay una linealidad en cada una de las coordenadas. Usando este producto punto o este producto interno, podemos definir la norma de un vector en Rn al cual asociamos la idea del largo del vector como la raíz del producto punto de x consigo mismo. Tal vez la característica principal de esta operación, el producto punto me refiero, es mostrarnos cuando dos vectores son ortogonales, es decir, cuando forman geométricamente un ángulo de pi media. En vías de comprender esta idea de ortogonalidad dada por el producto punto, consideraremos los dos siguientes teoremas vistos en el curso de álgebra lineal. El primero es la desigualdad triangular, que dice que para todo par de vectores x e y en Rn, la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. En algunos casos se cumple la igualdad, en otros casos la desigualdad es estricta. También tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que dice que para todo par de vectores x e y en Rn, el valor absoluto del producto interno entre x e y será menor o igual a la norma de x por la norma del vector y. Esto nos induce a hablar del ángulo entre dos vectores. Y usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz para vectores x e y distintos del vector 0, tenemos que el producto interno dividido por la norma de x y la norma de y será menor o igual que 1. Por lo tanto, podemos definir θ como el ángulo formado por los vectores x e y, tal que su coseno es igual al producto interno entre x e y dividido por la norma de x veces la norma de y. Donde es claro que si el producto interno entre estos dos vectores es 0, entonces el coseno entre ellos dos 0, 0, y por lo tanto el ángulo formado será igual a pi medios. Finalmente, concluimos esta sección estudiando proyecciones ortogonales en Rn y consideramos para estos dos vectores u y b distintos de 0. La proyección ortogonal de u sobre b será el vector u sub b, que como podemos ver aquí en la figura, que queda caracterizado por las siguientes dos propiedades. Primero, el vector u sub b es paralelo a b, luego u sub b es igual a lambda veces b. Y segundo, el vector z, que se forma uniendo el final de u con el final de u sub b, es perpendicular a b, es decir, z.b será igual a 0. Luego, para determinar el vector u sub b, basta determinar la constante lambda, de lo que vimos en la página anterior. Y tenemos que, dado que z es u menos u sub b, entonces z será igual a u menos lambda veces b, y usando que z.b es 0, entonces nos lleva a que lambda será igual a u.b dividido por la norma de b al cuadrado. Por lo tanto, la proyección será u.b dividido por la norma de b al cuadrado en la dirección de b. Notemos que aquí es muy importante la asociatividad. u.b es un número real. U es un vector, b es un vector y el producto punto entre ellos dos será un número real. Y este número real dividido por la norma de b al cuadrado pondera al vector b. El vector u sub b, con esto entonces, va en la dirección de b y no en otra dirección.
A continuación, definimos formalmente la distancia entre dos puntos A y B en Rn como lo siguiente. Dado un punto P en Rn, el vector que nace en el origen y termina en P se conoce como el vector posición de P y anotaremos por OP o simplemente P. Y la distancia entre dos puntos entonces vendrá dada por la norma del vector B menos A, donde A es el vector posición del punto A y B es el vector posición del punto B. Con eso terminamos el primer video del curso de cálculo 2. Que tengan muy buen día y nos vemos en un próximo video.